Muy buenas noches, bienvenidos a este viernes 26 de mayo, el último viernes de este quinto mes del año que ya se va para no volver. Y precisamente es un gusto darle la bienvenida, como todos los viernes, a Juan Carlos Mendoza, diputado de la Gran Alianza Nacional, Gana, quien tiene invitado especial esta noche. Usted lo presenta, don Juan Carlos, gusto de tenerlo con nosotros, bienvenido a TVM. Adelante. Muchísimas gracias, don Raúl Beltrán Bonilla. Es un gusto poder compartir bajo la conducción de usted en su noticiero ahora, y gracias por darnos el espacio de nuestro programa Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Este día vamos a hablar con un analista político que es especialista en comunicaciones y estrategias políticas. Se trata del licenciado José Valdés, un analista político. Vamos a hablar, el tema es análisis político de El Salvador. Ya volvemos. Nuestro invitado es el licenciado José Valdés, analista político, y estamos en el tema de análisis político de El Salvador. Hemos visto diferentes puntos de vista, pero todos estos cambios que han habido en el país, sea de turismo, comercio, familiar, lo que sea, todo eso tiene un punto de partida, y es el plan control territorial y principalmente lo que es el régimen de excepción, que ha ayudado mucho para que se pueda consolidar todo esto que estamos viendo en El Salvador. Y para eso tenemos a nuestro invitado este día, para que también analicemos ese punto de vista. ¿Qué opinión le merece eso, licenciado? Bienvenido. Gracias, y de hecho hay que reconocer que el tema del régimen de excepción ha causado furor a nivel internacional. Sí. Hay países que, por ejemplo, Honduras está en este momento en un régimen de excepción. Costa Rica no contempla directamente en la Constitución un régimen de excepción, pero ha intentado, sí tiene el estado de emergencia, y ha intentado buscar la forma de utilizarlo para poder combatir el crimen, que hoy prácticamente la tasa es muchísimo más alta en Costa Rica que en El Salvador, algo que históricamente había sido el contrario. Entonces, otros países tienen candidatos en este momento que están tratando de retomar esto. Pero en el caso de El Salvador ha sido una estrategia completa. Lastimosamente, pues no se dan estos análisis tan grandes donde vemos que el régimen de excepción solamente es una pequeña parte de una estrategia completa. Entonces la gente a veces tal vez piensa, o los mismos políticos afuera piensan, que se trata únicamente de implementar el régimen de excepción y vamos a combatir la delincuencia y ya. Costa Rica, de hecho, lo aprendió de una forma bastante amarga. Hace 3 semanas ya implementaron ellos el plan Costa Rica Segura. El ministro de Seguridad junto al presidente salieron anunciando y iban a hacer cambios en el horario de la Policía Nacional Civil de Costa Rica, etcétera. Y al día siguiente lo que tenían eran protestas y manifestaciones de parte de la policía que no estaban de acuerdo con lo que estaban implementando y que no era así como se iba a hacer. Entonces luego llega el presidente de Costa Rica y ve las condiciones de la Policía Nacional Civil, lanzó un plan de seguridad sin conocer las condiciones de la Policía Nacional Civil de su país, y los policías le dijeron: acá no tenemos armas, no tenemos botas, no tenemos patrullas, no tenemos municiones, mire, o sea, no funcionamos como policía como deberíamos de funcionar, tenemos un sinfín de patrullas que no sirven. Entonces el presidente se sorprendió mucho, después de haber anunciado el plan, pues, o sea, tuvo que haber hecho las cosas al revés. Y desistieron de eso. El plan duró 2 semanas, y a las 2 semanas sale del gabinete el ministro de Seguridad. Bueno, lo sacan, sí, prácticamente. Lo renuncian. Entonces, hay que entender muy bien que el tema del régimen de excepción y la seguridad en El Salvador es una estrategia completa que se ha venido pues fraguando desde el inicio, desde antes que el presidente asumiera como presidente de la República. Entonces, la gente podría decir muy fácil, no, es que hoy la seguridad mejoró, etcétera, ya no hay pandilleros y todo lo demás, pero hay que conocer el trasfondo de esto y saber que el régimen de excepción es solo una parte muy importante y fundamental de todo el plan control territorial, pero que el plan control territorial
es una estrategia de seguridad muy bien implementada, muy bien pensada, a pesar de que voces opositoras dijeran que era pura improvisación. Sí. Ahora tienen el espejo de Costa Rica, que sí improvisó. Voces disonantes dijeron que era, incluso llegaron a decir que era Photoshop nada más, y que era marketing únicamente, y que era publicidad. Tienen el ejemplo más claro que Costa Rica intentó, y en 2 semanas se le cayó algo que sí era para ellos netamente marketing y netamente publicidad. Y vemos que en El Salvador los resultados son completamente diferentes a lo que intentó hacer Costa Rica. ¿Qué hubiese pasado, licenciado, si El Salvador solo hubiera hecho eso 2 semanas o un mes? La verdad es que hubiésemos tenido un baño de sangre increíble, hubiese sido un desastre. De hecho, tuvimos los ejemplos anteriores de presidentes que intentaron también, y le doy un dato. De hecho, en el tiempo que se implementa la primera mano dura de Francisco Flores, que en las encuestas de ese momento histórico en el país, el principal problema de los salvadoreños no era la inseguridad. En aquel momento histórico el principal problema de los salvadoreños era la economía, pero no sabían cómo resolver el tema económico. Entonces se utilizó como una estrategia de marketing político el plan super mano dura, el plan mano dura. Y vemos todas las imágenes de Francisco, las fotos históricas de ver a Francisco Flores detrás de un mural con grafitis de pandillas, etcétera. Y eso había sido una copia de un plan que había tomado Honduras. El plan Bandera Azul se llamó en aquel momento, era un plan de seguridad de Honduras llamado Bandera Azul, pero vieron que en Honduras tuvo un rédito político. Entonces vienen, lo adoptan en El Salvador como una estrategia política, y lo que hacen es convertir a las pandillas en un tema de marketing. Y los jóvenes se ven incentivados y se ven inspirados incluso por cómo las pandillas tienen cierto control en algunas zonas y cómo tienen algún tipo de poder político y económico. Y los jóvenes empiezan a involucrarse más con las pandillas porque empiezan a conocer más de esa cultura a través de la misma amplificación mediática que el gobierno le dio en ese momento a las pandillas. Eso fue un error, tremendo error. Pero estamos hablando de un momento en el que ni siquiera teníamos imágenes de satélite para ver las tormentas tropicales que venían acá a El Salvador. O sea, solo había una computadora en el Ministerio de Medio Ambiente en aquel entonces. Entonces realmente era sumamente complicado que ellos vieran el daño que le iban a causar al país a raíz de estas estrategias que únicamente eran netamente propagandísticas. Sí. Habrá, a veces uno no se logra imaginar todas las situaciones que ellos hicieron para poderse mantener tantos años en el poder. Bueno, Arena tuvo 20 años. ¿Habrán hecho ellos, hecho crecer las pandillas como para tapar un poco el problema económico y hacer ver que era otro problema, que era de delincuencia, de pandillas? Lo digo pues porque yo no me lo imaginaba más antes, pero hoy nos podemos dar cuenta de tantas cosas que a veces lo teníamos enfrente y no lo notábamos. Claro, es que de hecho es un tema un tanto difícil de plantearlo tal vez, pero lo que en algún momento se ha conocido, se ha hablado como esos poderes fácticos, que de hecho a mí no me gusta mucho la palabra porque siento que se escucha un tanto dramático y puede que la gente diga, eso de verdad existe, pero sí existe. Entonces, y eso está más arriba del poder político. Entonces, este sistema económico, o como lo conocen en Estados Unidos, el Deep State, que es como el Estado profundo, quien de verdad gobierna, a veces puede darle instrucciones al poder político, y pues el poder político, como a él lo pusieron, vea, y si yo sigo las órdenes me van a volver a poner, pues solo sigo las órdenes sin saber para qué son, no me importa. Pero este estado profundo, o quienes gobiernan arriba del poder político, el poder que es el poder económico, tiene una visión mucho más amplia de la sociedad, porque su poder económico viene de décadas, viene de años y años, pues, y de generación en generación. Entonces, ellos deciden ciertas cosas que se puedan hacer y cosas que no se puedan hacer, y eso provoca que los últimos, ¿verdad?, la sociedad como tal, se vea afectada por problemas que nosotros incluso desconocemos. Acá en El Salvador se ha dado siempre el histórico problema de ciertas familias de poder político y poder económico que nunca se han llevado, nunca han coexistido, y tienen sus riñas, pues, ¿verdad? Riñas a veces que vienen desde otros países, porque sus generaciones venían de otros países. Y el salvadoreño de acá es el que termina pagando, pues, los platos rotos. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que
en el momento en el que la seguridad se vuelve un problema tan crítico para el salvadoreño, nosotros únicamente nos preocupábamos por sobrevivir, por salir de la casa y regresar con vida a la casa. Eso hacía que no nos preocupáramos o no exigiéramos salud, que no exigiéramos educación, que no exigiéramos trabajo y que no exigiéramos ninguno de los demás derechos. ¿Por qué? Porque el primer derecho fundamental a la vida era el que estaba en riesgo en el país. Entonces, si tu primer derecho fundamental a la vida está en riesgo y te preocupas al 100% por eso, ¿cómo vas a exigir los demás derechos? Entonces, para que no nos estén preguntando por los demás derechos, para que no nos estén exigiendo por los demás derechos, suprimirle el primer derecho fundamental, que es el de la vida. Y partiendo de ahí, ya no vas a tener ningún problema con los demás derechos. Entonces, siempre el motivo de la campaña era ese, la seguridad. Entonces, pues incluso llegamos al momento en el que un candidato dijo que era normal que los homicidios subieran en momentos electorales. Sí. Hoy podemos ver, podemos ver unas imágenes ya del centro de San Salvador, claro, también, que eso pues hasta hoy lo podemos ver. Sí, de hecho, era sumamente complicado. Han quedado a la vista unos edificios antiguos, claro, que en su momento pues sí, no podíamos ni transitar. Ya no podíamos verlos. Entonces hoy se está viendo una situación diferente, después de que, según el análisis que estamos haciendo, ya no mandaban los que estaban en el gobierno. Claro, sí, no, totalmente. Aparte de que hay poderes económicos, había otro poder que llamaban pandillas. Por supuesto. Entonces, los que estaban de mandatarios en ese momento, sí, es que arreglaban de manera ilícita el poder gobernar. Yo creo que sí, eso es lo que ha tenido un paro en este momento. De hecho, incluso se sabía que un director de la policía en aquellos entonces, en aquellos gobiernos, realizaba tratos directamente entre los pandilleros que estaban en los centros penales, sí, y las grandes empresas. Y todos estos lugares que podemos ver en las pantallas eran manejados por ellos, ahí no entraban ni las autoridades. Claro, de hecho había que coexistir, había que convivir con esa realidad. Entonces, prácticamente alguien que quería poner un puesto en el centro, en el mercado, sabía que tenía que hablar con ellos, iba a hacer su presupuesto y entre eso tenía que haber extorsión. Sí. O sea, era un presupuesto prácticamente ya de extorsión, a saber de que tus ganancias y tus costos operativos tenían que ir sumados al costo de la extorsión. Al final de cuentas, tener un puesto ahí en esa zona había que pagarle a la alcaldía los impuestos normales, a la alcaldía, pero los más altos creo que eran los que cobraban las pandillas. Exacto, entonces quien al menos creía en la formalidad y creía en que el sistema bancario le iba a poder prestar y quería también pagar impuestos, era otro impuesto adicional, y sobre eso la alcaldía también cobraba seguridad, o sí, ellos también contrataban seguridad privada y habían vigilantes ahí, que era muy común que tenían problemas con los vigilantes y sí, se daban homicidios ahí de vigilantes en el centro, sí, de San Salvador. Y eso se replicaba también en las colonias, en las comunidades, claro, porque realmente la gente no podía circular libremente. Cuando regresemos vamos a hacer un análisis también del panorama de los partidos políticos, perfecto, en El Salvador. Ya regresamos. Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca. Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente.
Y continuamos aquí conversando con el licenciado José Valdés, analista político y especialista en comunicación y estrategia política. Estamos conociendo diferentes puntos de vista del quehacer nacional y en el segmento anterior estábamos hablando de la problemática de inseguridad que hemos vivido en el país durante muchos años y analizábamos todas las ventajas y beneficios que también tenían las pandillas, tanto los que estaban afuera como los que estaban dentro de los centros penales. Y fuera de cámaras hablábamos de que usted nos comentaba una anécdota, a mí me gustaría que la conozcan también. Por supuesto, sí, de hecho dentro de esos beneficios y cosas que se daban dentro de la misma cultura de los pandilleros, hay una historia que esa debe ser una de muchas. Una de varias. Que de hecho un pandillero comete un delito, llega directamente al puesto de la policía y se entrega, confiesa el delito que había cometido. Pues lo capturan, se empieza el proceso judicial, etcétera, él se declara culpable y llega al centro penal a cumplir su condena. Todo esto ya lo había planificado él previamente para poder llegar al centro penal y tener aún mayores conexiones dentro de la misma pandilla, para poder crecer dentro de la pandilla, para poder demostrarle, porque él sabía que los líderes estaban dentro de la cárcel. Sí. Entonces ya sabíamos que las extorsiones venían de las cárceles. El número era altísimo de extorsiones que venían desde las cárceles. Entonces él, a sabiendas de que quienes realmente mandaban en la pandilla no estaban afuera, sino que estaban adentro de la cárcel, confiesa su delito, hace que lo juzguen, lo meten preso únicamente para formar parte de ese círculo de que quienes realmente mandaban dentro de la pandilla para poder crecer. Entonces el nivel de sofisticación en el que la pandilla operaba llegaba a esos niveles. Incluso, o sea, han habido pandilleros que hablaban 2, 3 idiomas, que habían venido deportados de Estados Unidos y que sabían operar muy bien estas estructuras delincuenciales. Entonces eso no quiere decir que nuestra policía no estaba preparada para combatirlos, pero no los dejaban combatirlos. Entonces, la policía al final demostró que tenía la capacidad técnica, la capacidad científica de poder capturar a los delincuentes, y eso ha llevado a que pues El Salvador sea uno de los países más importantes en la región en el tema de seguridad. Sí. Bueno, si hablamos un poco del tema de que para los pandilleros llegar a los centros penales era como irse a graduar, claro. Porque primero para ingresar a la pandilla como que tenían que matar o cumplir misiones que les daban los jefes de las pandillas, y llegar a la cárcel era como el estatus mayor, ¿verdad? Era llegar a la universidad para ellos, claro, sacar su profesionalización. Tenían beneficios como las fiestas que les hacían internamente. Claro. Y que eran décadas prácticamente. Lo veíamos en los medios de comunicación. Sí, de hecho. Eso es lo que lográbamos ver en los medios de comunicación. Era lo poco que lográbamos ver. Sí, de hecho, y no es nuevo. De hecho, no era solo en el tiempo de Funes o de Sánchez Serén, sino que desde el tiempo de Arena. Claro. Tenían un nivel de beneficio sumamente alto. Iban a entrevistas. Claro, y de hecho eso mismo sucede en América Latina. Sí. En Guatemala, en Honduras, en Colombia se han visto que pues los pandilleros y los delincuentes en general tienen un nivel de condiciones mucho mejores de las que podían haber tenido en la calle. De hecho, hace poco llegó un medio colombiano a entrevistar reclusos y les mostró las imágenes del CECOT. Sí. Y les mostró cómo en El Salvador tratan a los pandilleros. Hay que aclarar algo, y hay que ser específico en el punto de que los pandilleros, miembros comprobados de las estructuras criminales, conocidas y juzgadas acá en El Salvador como terroristas, están en el CECOT. Pero el delincuente común está en los centros penales normales. Sí. Está en programas de reinserción. Está en el programa Cero Ocio, donde crea pupitres, donde ayuda a otras instituciones, etcétera. Eso hace el reo común. Pero el pandillero está en el CECOT. Entonces vienen y le muestran las imágenes del CECOT a los reos que están en las cárceles en Colombia. Y se ven los rostros de los presos en Colombia aterrorizados. No, pero que gracias a Dios acá no nos tratan así. Ese tipo no deberían de tratar así. Entonces, y ellos mismos dicen, las condiciones acá en Colombia que tenemos en las cárceles son muchísimo mejores que las que tienen en El Salvador. Entonces, contentos de que estaba preso. O sea, ¿cómo es posible que una persona diga que está mejor dentro de su centro penitenciario, que lo tratan mejor en su país, cuando tiene todos los beneficios habidos y por haber, mejores
de los beneficios que tenía cuando estaba afuera. Sí. Acá una cosa es que se les trate con dignidad, porque antes, de hecho, nadie habla del sinnúmero de muertos que hubieron en los centros penales por tuberculosis o por las tremendas condiciones en las que los tenían, que eran infrahumanas prácticamente. Sí. Ahora se ha dado orden, disciplina y control dentro de los centros penales, e incluso viven en condiciones mejores, o al menos de las que se tenían antes, pero están cumpliendo su condena y se están tratando de reinsertar. Esto hablando de los reos comunes, sí. Pero los pandilleros ya sabemos que prácticamente están en el SECOT cumpliendo un régimen completamente diferente al reo común. Sí. Bueno, usted también tocaba un tema muy importante, el tema de los policías, que siempre yo creo que a ellos han tenido la buena intención y el combate a la delincuencia de la pandilla, claro. Ellos siempre lo han tenido en mente. Sin embargo, las altas autoridades no les permitían. Claro. Y también se daba otro fenómeno, el tema del órgano judicial, que pues el policía venía, capturaba, lo llevaba, lo ponía ante la justicia y a los 2 días iba para afuera. Entonces, claro. ¿Por qué el policía no quería capturar? Porque ese que había llevado ya lo investigaba dónde vivía y peligraba su vida. Entonces, claro. ¿Y qué es lo que pasaba? Que había muchos jueces que porque lo liberaban era porque llevaban $2,000. Claro. Esa dije que era la cuota. Por supuesto. Hasta hoy lo sabemos. Y de hecho el sistema judicial, aquí hay un montón de casos, y tal vez la gente que nos ve en Estados Unidos no me va a dejar mentir. Aquí hubieron casos de gente que pagaba, hubieron jueces que cobraban por darle un acta de que sí, atentaron contra su vida y aquí su vida corre peligro en El Salvador. Con eso se iba a Estados Unidos y si lo atrapaban, presentaba, no, yo no puedo regresar a mi país porque mire, aquí un juez ya me certificó de que mi vida está en peligro y aquí no me pueden regresar a mi país. Y cobraban por ese tipo de cosas. Incluso he conversado yo con algunos abogados, que pues obviamente de manera muy privada, y manifestaban que en algunos casos atendían esas problemáticas, claro. Los defendían, y si no los podían sacar, o si los sacaban de todas maneras, o a su oficina a reclamarle que le devolviera lo que le había cobrado. Claro, sí, era de honorarios. Entonces, ese era el sistema judicial. Es un problema, sí. Y todavía hay mucho que hacer en el sistema judicial, sí. Entonces, es complicado. ha sido un caos. Un caos completo. Pero todo eso con el beneplácito y la tranquilidad de los partidos políticos, sí. Porque hacían convenios con ellos, y principalmente cuando estaban gobernando. Sí. Y aquí hay que ponerle nombre y apellido, eran Arena y el FMLN. Entonces, ahora estamos viviendo un momento diferente y estamos casi a las puertas de unas nuevas elecciones. Sí. ¿Cómo ve usted los partidos políticos hoy ya a estas alturas? Y también tomando en cuenta que hay una serie de partidos políticos nuevos que van a entrar también al tinglado electoral. De hecho, hablando específicamente de Arena y del FMLN, hay que reconocer que la vida de los salvadoreños, y no estoy exagerando con esto, peligraba la vida de los salvadoreños cuando ellos gobernaban. O sea, de verdad que nuestra vida estaba en riesgo con ellos en el poder. Entonces, ahora, se sabe, pues, dentro de los partidos políticos, independientemente del resultado que estén tirando las encuestas, un candidato nunca va a decir, mire, ya la regamos, o sea, jamás. Y es parte del hecho de que hay que tener esa actitud positiva respecto a el trabajo que uno ha presentado. Entonces, Arena y el FMLN están en esa etapa en la que ahora sí le vamos a ganar el territorio a los demás. Ahora sí, ya van a ver, viene la remontada, dijeron en el 2019, dijo el FMLN con Hugo Martínez y Karina Sosa. Luego que venía una revolución digital para donde le iban a ganar el terreno de redes sociales al presidente. Y así han venido y hasta la fecha ahorita no tienen ni candidatos, pues. Entonces yo creo que hay gente que por motivos históricos, porque así se divide el votante, hay diferentes perfiles de votantes. Está el llamado voto duro, ¿verdad? El voto que es por simpatía. Y hay un voto dentro del mismo voto duro que es la gente que históricamente, porque tal vez en el momento del conflicto armado, la única cobija que tuvo fue la cobija de los guerrilleros del FMLN, y pues ellos le ayudaron, tal vez se quedó sin sus padres durante el conflicto y en el FMLN encontró un hogar, y esa gente nunca va a dejar de votar por el FMLN.
se dan en los lugares específicamente donde se dieron mayor tipo de enfrentamientos, donde la guerra se vivió más fuerte. Y eso lo podemos ver pues por los diputados que ahora todavía están en la Asamblea Legislativa del FMLN. En el caso de Arena, pues también hay gente que de hecho por motivos históricos, porque tal vez la riqueza de su familia se dio en el momento que gobernaba Arena. Entonces ellos vieron que los únicos que beneficiaron al país, entre comillas, aunque en realidad solo los beneficiaron a ellos, fueron en los tiempos de Arena. Entonces van a votar por Arena. Bueno, totalmente. Licenciado, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido y pues las cámaras de acá de este canal son suyas. No, gracias por la invitación, gracias a las personas que siempre sintonizan el programa y pues a todo el personal que está haciendo posible el programa este día. Bueno, le vamos a dar las gracias de verdad a todos ustedes por estar sintonizando este canal y también de manera muy especial a nuestro invitado de este día, el licenciado José Valdés. Él es analista político y esperamos contar con él en diferentes programas para analizar diferentes temas de coyuntura nacional. Así que, don Raúl Beltrán Bonilla, muchísimas gracias por habernos hecho espacio en el noticiero ahora y recordándoles que cada viernes estamos acá en nuestra entrevista al aire con Juan Carlos Mendoza. Bendiciones, los espero el viernes. Gracias, Juan Carlos Mendoza, por esa importante entrevista. Éxitos y suerte. Nos vemos y nos encontramos el próximo viernes aquí, en este mismo canal y a esta misma hora.